Muy buenas, exploradores. ¿Estáis interesados en conocer cuáles son las causas neurobiológicas de los síntomas de la dislexia? Es decir, ¿qué ocurre en el cerebro con dislexia para que aparezcan esos síntomas que son referentes a la dislexia? Y además, ¿queréis conocer cómo esto le va a ir afectando a lo largo de sus etapas evolutivas? Pues bien, el programa de hoy va sobre eso. Estamos en el programa número 3 de Travesía de Conexiones y simplemente si estás interesado, continúa conmigo y si conoces a alguien que puede estar interesado, envíaselo. Así que sin nada más, os doy la bienvenida y empezamos a ello. Comencemos definiendo qué es la dislexia como tal. Pues bien, a ver, la dislexia es un trastorno específico del aprendizaje. No es el único trastorno específico del aprendizaje, pero sí que es el más común. En torno al 80% de los trastornos específicos del aprendizaje que son diagnosticados son a causa de la dislexia. La dislexia se caracteriza por tres factores principales. La primera, que los chicos y chicas, o las personas en general que tienen o que padecen de dislexia, tienen dificultades en la fluidez y en la precisión a la hora de reconocer las palabras. Si yo no reconozco de primeras la palabra, por supuesto voy a ir más lento leyendo. Además, van a tener problemas en la ortografía y van a tener problemas en la denominación de las palabras. Pues bien, ¿qué es lo que causa la dislexia? ¿Qué es lo que produce que aparezca en un chico o una chica ese trastorno? Pues entre el 45 y el 75% de los casos se cree que es debido a una base genética. Pero no es la única razón. También hay otro tipo de causas que son más externas a lo que es, el chico y la chica, a lo que es la genética como tal. Como pueden ser alteraciones prenatales, es decir, que durante el embarazo o previo al embarazo, pues haya algún tipo de afectación con algún tóxico, de que se esté, imaginémonos que durante el embarazo se haya consumido algún tipo de droga, como puede ser el alcohol, como puede ser el tabaco, como puede ser muchas otras. También puede ser debido a alteraciones o a problemas perinatales, es decir, durante el proceso del parto, pues que haya algún tipo de problemáticas en ese momento, o por infecciones virales en las primeras etapas evolutivas, o que tenga el chico o la chica alteraciones hormonales, o incluso, bueno, un daño cerebral temprano, es decir, que haya tenido algún tipo de golpe o de accidente cerebrovascular o algo así en las primeras etapas de su desarrollo. Estas causas lo que influyen es a la hora de manera general sobre todo, lo que influye es a la hora de el proceso de migración neuronal. A ver, cuando se está creando el cerebro, empiezan a aparecer las neuronas, y empieza a gestionarse, digamos, como la localización de todas ellas, que es lo que se llama migración neuronal, que una neurona que está aquí se mueve hasta el sitio concreto donde debería de estar. Pues no es este el único trastorno que le afecta muchísimo ese tipo de problemáticas durante ese proceso, hay otros más, pero este concretamente lo que se cree es que esa migración no está bien desarrollada y por eso afecta a diferentes áreas cerebrales más que a otras. Y sobre todo son las áreas cerebrales que están relacionadas con los procesos de lectura y el procesamiento del lenguaje. Este tipo de alteraciones, bien en la base genética o bien las problemáticas que nos hemos podido encontrar durante las primeras etapas del desarrollo del chico o la chica, va a tener unas consecuencias a nivel neurobiológico, es decir, a nivel encefálico, a nivel cerebral.
de entre esas alteraciones que nos encontramos, quiero destacar dos. Pero antes, quiero volver, igual que el otro día, a explicar un poquito, pues, algunas especificaciones de lo que es el cerebro, de lo que es el encéfalo, mejor dicho. Sabemos, si nos ponemos de frente, que el cerebro se divide en dos hemisferios, el hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho. Bien, el hemisferio izquierdo tiene una mayor carga en la parte de lo que es el lenguaje, tanto la comprensión como la expresión del lenguaje. No es el único, el derecho también tiene su base en cuanto a lo que es el lenguaje, pero el izquierdo sí que es verdad de que tiene una mayor carga, una mayor responsabilidad. Vale, pues una de las dos zonas concretamente del que vamos a hablar están dentro del hemisferio izquierdo. A su vez, el otro día también expliqué en el capítulo anterior de que el cerebro también, a la hora de la funcionalidad que tiene, yo personalmente lo divido como en tres áreas concretas. El tronco del encéfalo, que es lo que está en el centro de todo lo que es el cerebro, sin hablar del casquito. La parte de atrás del cerebro y la parte de delante. Ya os comenté que la parte de atrás del cerebro era la encargada, sobre todo predominantemente, de hacer el procesamiento de la información. Es decir, de otra manera, se encarga de que nosotros sepamos qué es lo que vemos, qué es lo que escuchamos, qué es lo que sentimos, qué es lo que oímos. Aclarado esto, la primera zona que quiero explicaros es la zona que se llama parietotemporal izquierda. Que esta es la conexión entre lo que hablamos del otro día de que si el cerebro fuera un casquito, tenemos dos partes como si fueran las manos libres. Esa zona, pues la conexión entre esa zona del manos libres con la parte de arriba del cerebro, ¿vale? Esa es la zona parietotemporal izquierda, si hablamos de la parte izquierda. Pues se reconoce de que esa zona está muy implicada en cuanto a lo que es la vinculación, el relacionar lo que se ve con lo que se escucha. Así, por supuesto, como la comprensión de lo que son las palabras. Dicho de otro modo, si yo no conecto bien el sonido de la letra o de la palabra con el dibujo de la letra o de la palabra, aquí es cuando nos encontramos con el error, que hay pues malinterpretaciones como tal dentro de esa zona a la hora de conectar esos dos sentidos. Y por otro lado, si yo no soy capaz de conectar bien esos dos sentidos, el comprender de qué palabra se trata también está afectada. Entre otras cosas también me gustaría aclarar en cuanto a la comprensión de la palabra que una persona con dislexia relaciona mucho lo que es el dibujo de la palabra con la relación física como tal. Es decir, la palabra manzana la relaciona, el dibujo de la palabra manzana la relaciona directamente con lo que es la propia manzana. Nosotros hacemos una relación de la palabra con lo que es el sonido y lo que es después la manzana, pero ellos al final tienen una vía diferente a la hora de conectar esos dos factores. Por otro lado, la otra zona que quisiera hablaros es de la zona temporooccipital inferior y posterior izquierda. Vale. Lo que es el manos libres que os he comentado antes, pues eso conectándose con la parte ya más, con la parte de la nuca, ¿vale? Entre una y otra, que es la parte temporal y la parte occipital, que el lóbulo occipital está muy especializado en lo que es la comprensión de lo que nosotros vemos, ¿vale? Ahí es donde se desarrolla, donde se procesa la información visual. Pues en esa conexión entre esas dos áreas, el área muy relacionada con el lenguaje y el área muy relacionada con la visión, también se observa que hay deficiencias en cuanto a su trabajo, a su funcionalidad. Esta área
se conoce de que está especializada en el reconocimiento visual de lo que es la palabra y su ubicación espacial. Es decir, colocarla exactamente donde está y que no baile las letras. Aunque hayamos hablado solamente de estas dos zonas, a decir verdad, hay mucha investigación por detrás de que está avalando otras zonas que sí están relacionadas con la dislexia. De manera concreta, así a bote pronto, pues el cerebelo, que es un área que teníamos muy relacionada con lo que es el perfilamiento, el afinamiento de lo que es los movimientos motores, ¿vale? También se relaciona con lo que es la memoria lingüística. Entonces, pues se está viendo de que en la dislexia también se está encontrando afectaciones por esa zona, lo que es el lóbulo frontal izquierdo, que a decir verdad sí está muy relacionado con la expresión del lenguaje, entre muchas otras cosas, pues también parece que se ve afectada. El cuerpo calloso, creo que también recordar de que había algunas investigaciones de que hablaban sobre que estaba relacionado también en los chicos y chicas con dislexia. En fin, hay otras zonas, pero estas dos son las que están más relacionadas. Los que la mayoría de los estudios avalan de que esas son las principales. Ahora bien, existen varios tipos de dislexia. Si os parece bien, vamos a ir nombrándolas, explicando de qué se trata e intentaremos relacionarla con estas zonas concretas. Empecemos por la más común en los países hispanohablantes, que es la dislexia fonológica o fonológico profunda. Este tipo lo que se caracteriza es que presenta dificultades en la conciencia fonológica, es decir, en la habilidad que tenemos a la hora de reconocer y manipular los sonidos del habla. Esta dificultad se relaciona mucho con las alteraciones en la zona parietotemporal izquierda. Es decir, lo que estábamos hablando de la zona que unía entre el manos libres y la zona de arriba, pues esa concreta. Y esta, pues como hemos comentado antes, ya está implicada en la vinculación entre lo que se ve y lo que se escucha, o la audición, así como la comprensión de palabras. Más concretamente, podemos decir de que lo que aparece es un mal funcionamiento en la ruta fonológica. Es decir, cuando los chicos se ponen a leer, deducen cuál es la palabra en lugar de leerla completamente. Nosotros de pequeños sí hacíamos mucho eso. Deducíamos cuál era la palabra, pues por el principio del principio de la propia palabra, y deducíamos a ver cuál era el final, pero íbamos cambiando, íbamos evolucionando y pasando ya de esa ruta fonológica a lo que se llama la ruta léxica, que esta ya es pues más... está como relacionada con la lectura experta, en la que nosotros los adultos leemos de corrido, pues eso. En cuanto a los chicos con dislexia, ¿qué es lo que ocurre? Tardan mucho más o incluso en muchas situaciones no llegan a pasar a la ruta léxica. Situaciones como, por ejemplo, en lugar de leer caso, se le pone la palabra de caso, leen casa. ¿Por qué? Porque la palabra casa está mucho más comprendida, es una palabra que se reconoce más fácilmente desde pequeño, es una palabra pues que se ha machacado más que la palabra caso. Entonces, si aparece en la lectura la palabra caso, nada más que con ver la C, la A y la S, automáticamente deducen que es la palabra casa. Y ahí ya viene el error. O por ejemplo, la palabra lobo, que es mucho más común que lopo, ¿vale? Entonces, ¿qué nos vamos a encontrar? Pues que son chicos que van a tener dificultad para reconocer y para poder leer palabras desconocidas, palabras muy largas o pseudopalabras. Por otro lado estaría la dislexia superficial
o también llamada dislexia visual. Esta concretamente lo que aparece el error es a la hora de reconocer visualmente la palabra. Como es reconocer visualmente la palabra, el área que está afectada predominantemente en esta dislexia es la que conecta el manos libre que tenemos, el manos libre que siempre hablamos de nivel cerebral, con la zona más posterior, la zona de atrás, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que nos vamos a encontrar en este tipo de dislexia? Pues que sobre todo la dificultad va a aparecer en la lectura de palabras que son irregulares, es decir, que no se escriben tal y como se pronuncian. Para intentar diferenciar entre una y otra, la dislexia fonológica, si utilizáramos por ejemplo la palabra huevo, que tiene una H al principio que no se pronuncia, entendería de que la H no se pronuncia, pero tendría la dificultad en que la U asociarla con el sonido U. Sin embargo, en esta dislexia, que es la superficial, lo que ocurre es que cuando ve la palabra huevo con esa H al principio, puede tardar un poco más a la hora de interpretarla, porque es una palabra que no sigue las normas comunes en cuanto a la lectura. Y por último estaría la dislexia mixta. Como su nombre indica, lo que ocurre es que hay dificultades en las dos partes, en la fonológica y en la visual. Es decir, van a presentar las dificultades de la dislexia fonológica y van a presentar las dificultades de la dislexia superficial. En cuanto a la justificación de esto, pues se estima de que están dañados los dos procesos de lectura, tanto el fonológico como el visual, y por eso va a provocar que se cometan errores semánticos, errores a la hora de comprender cuál es el significado de esa palabra, porque va a haber un procesamiento de ese lenguaje mucho peor. Teniendo presente este tipo de alteraciones, podemos interpretar o incluso observamos a nivel conductual en las diferentes etapas del desarrollo diferentes dificultades que están asociadas con ellas. Si os parece bien, vamos a empezar por las dificultades asociadas a nivel infantil y de primaria. A ver, los chicos en infantil y primaria presentan dificultades en la conciencia fonológica, que es lo que hemos hablado, el relacionar el sonido de las letras. A la hora van a presentar también dificultades a la hora de evocar los nombres de los colores, de las letras, de los números, que son pues los primeros aprendizajes que se van teniendo. El relacionar el sonido con el dibujo de la letra. El encontrarnos a la hora de que aparece la lectura, pues errores de sustitución o de rotación, es decir, cambio una letra por otra mientras que estoy leyendo la palabra, o lo que hago es que roto lo típico de la B con la D, o incluso pues omito una letra y una palabra que es diferente, que también va a tener muchas más pausas a la hora de la lectura, que va a tener muchas rectificaciones, va a tener que estar corrigiéndose continuamente mientras que está leyendo. A nivel ortográfico también, pues van a presentar pues comúnmente errores también. A la hora de memorizar también incluso las secuencias, algún tipo de secuencias como puede ser los días de la semana, los meses, las estaciones del año, también pueden presentar errores. Ya una vez que termina esta etapa y entramos en pues, las últimas etapas de primaria y lo que es la ESO, el principio de la ESO, pues lo que se observa es que presentan una lectura pero más lenta, más pobre en cuanto a sus automatizaciones y que va a requerirles mucho más esfuerzo. Tenemos que tener presente que si esto les está requiriendo mucho esfuerzo más que la mayoría, pues al final en cuanto a su motivación hacia los estudios también se va a encontrar afectada. Las dificultades también la podemos encontrar a la hora de, pues si estamos enseñándole las normas ortográficas, ellos pueden saber cuáles son las normas ortográficas, pero a la hora de aplicarlas, pues van a presentar dificultades.
o en o en la expresión escrita, que van a ser expresiones escritas pues muy pobres o deficientes. Van a tener dificultades también en la comprensión lectora y por tanto, si tienen dificultades en la comprensión lectora, van a tener dificultades en el aprendizaje en sí. Un mal rendimiento también en las matemáticas, incluso aunque no al principio no parece estar relacionados, sí puede haber un problema en cuanto al rendimiento de las matemáticas, sobre todo por esa dificultad en el aprendizaje de pues secuencias que hemos comentado antes. Pues eso va a presentar también dificultades a la hora de aprender las secuencias de las tablas de multiplicar, aprenderse las propias tablas de multiplicar que tienen que ir pues sumándose de 2 en 2, sumándose de 3 en 3, etcétera, etcétera. Y también pues si no es esta dificultad que aparece en matemáticas, pues puede ser la dificultad para la hora de comprender los enunciados de los problemas. Y por último, a final de la adolescencia y durante la edad adulta, se pueden encontrar también pues que las dificultades en la conciencia fonológica va a persistir, van a encontrarse con problemas a la hora de evocar las palabras, de que aparezca la palabra, van a tener también pues dificultades en la fluidez de la lectura, en la precisión y en la velocidad, poco dominio a la hora de las bases ortográficas, es decir, el comprender cuáles son las ortografías, cuáles las normas ortográficas, pues todavía no van a ser, pues lo pueden comprender, pero no van a tener la capacidad de dominarlas fácilmente. Dificultades en la comprensión lectora, eso también se mantiene. Y bueno, pues de forma secundaria todo esto, durante las primeras etapas evolutivas, todos los desafíos que se van a encontrar, todas las correcciones, todas las comparativas, pues aparecerá seguramente inseguridad, problemas emocionales, se sentirán inferiores con respecto a los demás, muchas veces avergonzado por exponerse a que las demás personas vean claramente esas dificultades o esas deficiencias que tiene. Entonces, bueno, en contraprestación a esto, sí es verdad que como van a tener dificultades a la hora de reconocer las letras, van a estar continuamente fortaleciendo la memoria visual, lo que yo no puedo interpretarlo de manera directa por los procesamientos típicos del lenguaje. Voy a estar utilizando otra vía de manera secundaria que será la memoria visual. La memoria visual, como lleva tantísimos años entrenándose, va a ser muy buena. Va a ser muy buena y tendrá seguramente estrategias que haya podido utilizarlas para gestionarla de manera más eficaz. Y esto habrá aparecido seguramente pues durante la primaria, durante la ESO. Al final son muchos años en los que habrá tenido que intentar adaptarse a esas dificultades. Así que bueno, cerramos ya. Espero que hayáis comprendido lo que es la dislexia, que comprendáis cuál es la causa neurobiológica, qué es lo que ocurre a nivel cerebral para que esté afectándose en su aprendizaje y que no lo vinculemos ni con las capacidades intelectuales ni tampoco con un esfuerzo inicial o con una actitud principal de no querer o evitar el aprendizaje. Esto se crea poco a poco. Esto al final se crea por las situaciones que está continuamente exponiéndose a rechazo, a fracaso, a comparativas, etcétera, etcétera. Así que sin más, si os ha gustado, por favor, dale a like, compartidlo con las personas que creáis que le puede parecer interesante estos temas, bien por YouTube o bien por iVoox o Spotify. Y sin más, si queréis apoyarme en este canal, suscribiros, id a nuestras redes sociales para comprobar si os interesa o no os interesa los métodos y herramientas que vamos colgando por ahí sobre estilos de crianza y formas para que nuestros hijos crezcan lo más sano emocionalmente posible. Y nada más. Nos vemos en otra. ¡Hasta luego!